buenas tardes y buenas noches a todos los que están escuchando. Soy el pastor Jesse Cintrón. Estamos viniendo directamente de Mercy Seat Ministries, aquí en la ciudad de Bakersfield, en California. Si queremos darle gracias primeramente a nuestro Señor por esta oportunidad para poder predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Queremos gracias por el privilegio de lanzar el mensaje a través de Salah Radio, aquí en Facebook. También, damos gracias. Vamos a continuar. Hemos tenido dificultades técnicas con estos aparatos. Saben cómo son las cosas, que cuando hay problemas técnicos y tenemos que orar y tenemos que seguir luchando para poder traer la palabra de Dios. La última vez que nosotros vinimos en vivo con ustedes fueron hace como 3 semanas atrás, el mes pasado, y hablamos del libro de Daniel capítulo 3. Esta mañana lo que vamos a hacer es vamos a continuar, pero vamos a continuar con el libro de Daniel por el capítulo 4. Este capítulo vamos a hablar un poquito esta mañana del segundo sueño de Nebuchadnezzar. Y eso es lo que queremos hacer esta mañana. Ese es un sueño que Dios le dio directamente a un rey que era un impío. Un impío que le dice a una persona que era un pecador. Esto ha sido cientos de años atrás que esto pasó en la gran ciudad de Babilonia. Entonces, el Señor le dio este sueño. Vamos a hablar del sueño que el cristiano tiene. Un sueño profético, un sueño que va a pasar, lo que va a pasar en la vida del rey Nebuchadnezzar. Y la razón que digo Nebuchadnezzar es porque el nombre en español se me hace un poquito más difícil para pronunciar. Que tengan un poquito de paciencia conmigo para poder hacer este estudio del capítulo 4 de Daniel. Y también quiero decirle que estamos viniendo a través de la nueva traducción viviente. La razón que estoy usando esta traducción es porque es más fácil para el individual, para entender lo que estamos hablando de la palabra de Dios. Entonces, el sueño que Dios le dio al rey Nebuchadnezzar, como dije, es un sueño profético. Y vamos a leer el sueño primero. Este capítulo está dividido en 4 partes. Solamente vamos a ponerla aquí en la pantalla, la parte primera y la última parte. Entonces les digo lo que está pasando en el sueño. Y el sueño significa el Señor está enseñando y dando la misericordia de él, Dios, a este rey. No solamente a él, al rey, pero a nosotros hoy en día también, porque estamos estudiando la palabra de Dios. Y el estudio de la palabra de Dios quiere decir que nosotros venimos con paciencia para poder entender la palabra de Dios. Hoy en día estamos viviendo en tiempos que son bien significantes, proféticos, tiempos que podemos decir que son tiempos peligrosos para la persona que no tiene el Señor. Tiempos que tenemos que predicar la palabra, que el Señor viene pronto, que la gente, el individual, tiene que arrepentirse de sus pecados. La palabra que nosotros predicamos es la palabra de Dios, la palabra, sinceramente, la verdad de Dios. No le vamos a decir cosas bonitas que pueden hacer esto y pueden hacer esto y Dios lo va a... No. Queremos darle la palabra directamente de la Biblia para que nosotros podamos recibir la verdad de Dios. Y ese es el punto de nosotros, nuestro mensaje, nuestro trabajo, para nosotros poder predicar la palabra de Dios acordando a la palabra de Dios. Vamos a leer el primer versículo, vamos a leer los 3 primeros versículos para empezar a entender el sueño. Y antes que empiece a leer, quiero dar un poquito que Daniel era un profeta, y si se recuerdan, Daniel era como un esclavo, pero era sirviente del rey. No solamente eso, pero durante este tiempo que el rey pasó
como viviendo como un animal. El que lo estaba ayudando durante ese tiempo de 7 años fue Daniel. Daniel y él crecieron juntos. Entonces por eso es que yo pienso que, y otra cosa, que este capítulo en la Biblia, yo pienso que es el único capítulo, me vi otros, pero es el primer capítulo en este testamento, en este libro, que está escrito por un gentil, un impío, una persona que no es judío. El rey Nabucodonosor envió el siguiente mensaje a las gentes de todas las razas, naciones y lenguas del mundo. En otras palabras, él escribió este mensaje en papel y se lo mandó a toda la gente, porque el rey era el rey de todo el mundo en ese tiempo. Entonces este rey mandó, es un testimonio. ¿Qué es un testimonio? Es igualmente cuando nosotros vamos a la corte en frente de un juez y estamos tratando de poner de ser inocente, cualquier sea el caso del juzgo que está en esa corte. Esto es un testimonio de lo que le pasó al rey y él está escribiendo esta carta, este mensaje, este testimonio con sus propias manos, escribiendo ahí para decirle al mundo que él era rey, lo que le pasó a él y lo que el Dios de los ejércitos, el Dios que creó todo, ha sido con su vida. Y no importa quién es, si es rey, si es pobre, si es rico, lo que sea, no importa. El Señor quiere bendecirnos, pero la bendición del Señor viene a través de no arrepentirse, a través de la obediencia. Vamos a leer. Él escribió esta carta a las razas, naciones, lenguas del mundo. Y él dice: paz y prosperidad a todos. Es una carta que él está escribiendo. Quiero que todos conozcan las señales milagrosas y las maravillas que el Dios Altísimo ha realizado a mi favor. Cuando dice a mi favor, es una bendición que el Señor lo bendició. Le dio un sueño. Vamos a seguir leyendo. Versículo 3. Cuán grandiosas son sus señales y cuán poderosas son sus maravillas. Su reino dura para siempre, la eternidad, y su dominio por todas las generaciones. Esto es como Nebuchadnezzar está identificando a Dios, el Dios de Israel, el Dios de Daniel. Mire cómo él empieza su carta. Él empieza su carta glorificando a Dios, y vamos a descubrir, como leyendo este capítulo, por qué la razón que Nebuchadnezzar está glorificando, porque le cambió el sueño, y la profecía en el sueño le cambió la vida para siempre. Gloria a Dios. ¿Hay sueños hoy en día? Sí, el Señor nos da sueños, nos da revelaciones a través de sueños y visiones. No quiere decir que estamos escribiendo la Biblia de nuevo, eso es lo que nos estoy diciendo. Pero individualmente el Señor nos da sueños, individualmente el Señor nos da visiones para nuestras vidas, para nuestra familia. Versículo 5. Una noche, ahora va a decir lo que le pasó. Y lo que él hace, que va a llamar los magos y los magicians. Y al fin de esto va a llamar a Daniel, porque ninguna de esta gente entiende el sueño. No es como el primer sueño que él tuvo. Pienso que capítulo 2, él tuvo el sueño y no le dijo el sueño. Él le dijo a los magos: quiero que me digan el sueño y quiero que me digan lo que quiere decir el sueño. En este segundo sueño, él le da el sueño a ellos, porque lo asustó mucho. Una noche tuve un sueño que me asustó. Mientras estaba en la cama, vi visiones que me aterroraron. Mientras estaba acostado en mi cama, soñé esto. Entonces va a decir el sueño. Él nos va a explicar lo que él soñó. Vi un enorme árbol en medio de la tierra. Un árbol bien grande. Nosotros llamamos un palo bien grande. El árbol creció muy alto y se hizo fuerte y se elevó hacia los cielos para que todo el mundo lo viera. En otras palabras,
El árbol que en el sueño el árbol es Nebuchadnezzar. Él es el árbol que ha crecido tanto que él es sobre toda la tierra. Sus hojas eran verdes y nuevas, y tenía abundancia de frutas para que todos comieran. Los animales salvajes vivían bajo sus sombras, y las aves anidaban en sus ramas. Todo el mundo se alimentaba de ese árbol. En otras palabras, el Babilonia, el rey Nebuchadnezzar, él hacía todo para el mundo. Él era a cargo de todo. Él era el rey. Y el sueño le está diciendo lo que Nebuchadnezzar es en el mundo, en esta época, en este tiempo, en la vida de Daniel. Y es tan interesante y tan bonito como Dios usa a nosotros para bendecir a otros. Mira la situación con Daniel y sus 3 amigos. Los agarraron ahí a la brava, los sacaron de su país, Israel, y se los llevaron para para Babilonia. Y ahí los hicieron esclavos, los hicieron eunuchs, para servir al rey y a su gente ahí. Pero el Señor usó esa oportunidad de que los tenía ahí de esclavos para bendecir al rey, para bendecirnos hoy en día. Igualmente con Joseph, cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo y se lo llevaron para Egipto, y ahí el Señor lo bendició. Lo bendició tanto que al fin, por un punto en su vida, lo hizo Prime Minister, el segundo. Tenía Pharaoh y después venía Joseph, que era Prime Minister, para salvar vidas. Y en esta época aquí de Daniel, es lo mismo. Este sueño es para nosotros hoy en día. Vamos a seguir con el versículo 13. Luego, mientras soñaba en su sueño, vi a un mensajero, un santo que descendía del cielo, como un ángel bajando del cielo. El mensajero gritó con una voz bien fuerte: talen el árbol y córtenle las ramas. Sacúdale las hojas y desparemen sus frutas, ¿no? Que van a quitar el árbol completo, lo van a cortar. Espanten los animales salvajes que están bajo su sombra y las aves que están en sus ramas. En otras palabras, si se recuerdan, en el sueño este árbol protegía a todo y alimentaba a todos, la gente y animales. Pero cuando cortaron el árbol entonces todo se salió para afuera. Pero, versículo 15, pero dejen en la tierra el toco, o como nosotros lo decimos, el tronco con las raíces. En otras palabras, van a cortar el árbol, solamente el tronco se va a quedar ahí con las raíces, quiere decir que todavía está vivo. Sujeto con una faja de hierro y bronce, y rodeado por la hierba tierna que lo moje el rocío del cielo. En otras palabras, cuando caía la agua del cielo, eso es lo que... Déjame leer esto de nuevo. Pero dejen en la tierra el tocón con las raíces, sujeta con una faja de hierro y bronce y rodeado por la hierba tierna. ¿Qué dice? Que él es el hombre. Estamos hablando del hombre Nebuchadnezzar. Él es el árbol, lo van a cortar, pero que el Señor lo que va a hacer con él es que lo va a hacer como un animal. Y dice que lo van a atar, lo van a sujetar con una faja de hierro y bronce, que va a estar como una prisión. Y él dice que lo moje el rocío del cielo y que viva con los animales salvajes entre las plantas del campo. Este hombre, Nebuchadnezzar, aquí tengo un tronco y así, un ejemplo de lo que Dios hizo con el rey. Dice, durante 7 periodos de tiempo, 7 años, este hombre vivió como un animal, el Señor le quitó el reino completo
y vivió. Esto es un ejemplo que el Señor está haciendo con él. El Señor hace lo mismo con nosotros cuando nosotros somos desobedientes, cuando no queremos escuchar su voz, cuando nosotros sabemos más que Dios. Porque hoy en día el cristiano se porta como un teenager. Si tiene teenagers en su hogar, uno le dice algo y ellos lo saben todo. El cristiano hoy en día muchos se portan como teenagers porque el Señor dice, hace esto, pero quieren hacer otra cosa que es más importante que la voluntad de Dios. Y Nebuchadnezzar no era un cristiano, era un impío. Era una persona que el Señor le había hablado a él a la primera vez con el primer sueño y no obedeció a Dios, no se arrepintió. La segunda vez él le da un segundo sueño y le va a decir lo que va a hacer. El Señor lo va a castigar a él. Versículo 16 dice, durante siete periodos de tiempo, 7 años, que tenga la mente, la capacidad de un animal salvaje en lugar de una mente humana. Aquí en California es el gobierno que tenemos aquí. Es un gobierno que no le importa a la gente, a la humanidad aquí. Dicen que quieren cuidar a la gente, pero no. Porque si quieran cuidar a la gente, no dejan a la gente que vivan en la carretera como animales. Y aquí en la ciudad de Bakersfield tenemos gentes en grupos por toda la ciudad que viven como animales. Y usted sabe lo que estoy diciendo. Ayer fuimos a comer y este hombre pasó bien sucio, con el pelo como un animal, vestido bien sucio, y pasó enfrente de mí y me da pena. Porque ¿qué pasó con esta persona? ¿Qué mensaje Dios le dio a esta persona? ¿Qué advertencia Dios le dio a esa persona antes de que esa persona llegara donde está hoy? Es lo mismo como Nebuchadnezzar. El Señor le dio advertencia para que se arrepiente, pero no se arrepintió. Déjame terminar el versículo 17. Pues esto es lo que decretaron los mensajeros. Es lo que ordena los santos, para que todos sepan que el Altísimo, que es Dios, gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija, incluso a las personas más humildes. Tenemos que ser humildes. Entonces, este versículo 17, que si tenemos un presidente en esta nación que a nosotros no nos gusta, que dice que Dios puso ese presidente ahí. Si tenemos un rey allí en Inglaterra, New England, en Europa, que dice que Dios puso ese rey ahí. Tenemos que orar por el gobierno de nuestra ciudad, de nuestro estado, de nuestro país, para que el Señor nos bendiga. Pero el Señor es que pone gente ahí para castigar o para bendecir. Dos cosas, bendición o maldición. Versículo 18. El rey dice, Belsasar, ese fue el sueño que tuve yo, el rey Nabucodonosor. Ahora dime qué significa, porque ninguno de los sabios de mi reino ha podido hacerlo. En otra palabra, él había dicho ese sueño, los sabios, los magos de su reino, ninguno podían. Entonces él trajo a Daniel. Le está diciendo a Daniel, sin embargo, tú puedes decírmelo, porque el espíritu de los dioses santos viven en ti. Y si se miran, dice Dios santo con la D, que es pequeña, no es capital. El rey está hablando de sus dioses. Él cree que la bendición, que el don de Daniel viene de sus dioses, pero no sabe que la bendición, los dones de Daniel y sus amigos vienen directamente del Dios grande y del santo vive. Esto es un dibujo aquí de Daniel, de Nebuchadnezzar, como él estaba viviendo. Pero él vivió como un animal y tenía plumas como de un ave. Le salieron plumas de su cuerpo, plumas. Y tenía uñas grandes.
en los dedos de sus pies, su cabello estaba bien sucio, bien malo. Este hombre por 7 años vivió como un animal. Y dice que Daniel fue el que lo cuidó durante esos 7 años. Pero también cuando Daniel le dio la interpretación al rey, él dice que este sueño es para sus enemigos, porque sus enemigos quieren destruir a Nebuchadnezzar. El sueño por 7 años de la vida de Nebuchadnezzar, él vivió en una forma que era bueno para sus enemigos, porque sus enemigos estaban riendo de él. ¿Dónde el Señor te ha puesto a ti hoy? Que estás viviendo una vida como un animal, en vez de vivir una vida como un humano que está bendecido por Dios. Es bien importante que nosotros conocemos que cuando Dios dice algo, Él dice lo que está diciendo verdaderamente. Él no está diciendo eso porque quizás. No. Cuando Dios dice una noticia, quizás puede ser, no. Cuando Dios nos dice algo, cuando Dios nos da una palabra a través de la palabra de Dios o a través de una persona que te está dando una palabra que el Espíritu Santo le dio, nosotros tenemos que ser obedientes. Nosotros pasamos por situaciones que son malas porque somos desobedientes. Nosotros pasamos por estas situaciones que son tormentas. Yo siempre digo, hay 2 tipos de tormenta. La tormenta que nosotros pasamos por nuestra desobediencia y la tormenta que nosotros pasamos por nuestra obediencia. Cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios, la tormenta viene, nosotros pasamos por esa tormenta en paz. Pero cuando vivimos fuera de la voluntad de Dios, las tormentas nos atacas y nos da un tiempo muy malo. Nos quita la paz, nos quita el gozo de Dios, porque nosotros no estamos en la voluntad de Dios. Y esto fue lo que le pasó al rey Nebuchadnezzar. El Dios de nosotros le dio un sueño. Esto es lo que te va a pasar si no te arrepientas. Hoy en día, una persona o alguien te está hablando a ti. Quizás yo te estoy hablando de que tienes que arrepentirte. Que tienes que pedirle a Dios perdón. Que tienes que hacer, como nosotros decimos, un about face. Tienes que parar y ir para el otro lado, directamente a Dios. Porque si no para donde tú estás ahora y obedece a Dios, lo que te va a pasar algo bien malo como le pasó a este rey. El Señor le quitó todo y lo dejó que viviera así por 7 años. ¿Cuántos años van que tú estás viviendo en la situación de desobediencia? ¿Cuántos años han pasado que tú estás viviendo fuera de la voluntad de Dios? Una pregunta que debes preguntarte. Y hoy en día quizás no conoces a Dios. Y el Señor te está hablando a ti para que venga y te arrepientes y acepta el regalo de Dios que es tu Hijo, el Señor Jesucristo. Queremos hablar la verdad. Queremos decirte la verdad que viene directamente de la palabra. No queremos añadir a la palabra y no queremos quitarle la palabra de Dios. Queremos decir exactamente lo que la palabra de Dios dice. Este libro, como he dicho en los últimos mensajes, es un libro que está verificado por la historia del mundo. Es uno de los libros más verificado por la historia del mundo. Y también si quiere preguntar quién escribió el libro de Daniel, Daniel lo escribió porque Jesús en los evangelios él dice que el profeta Daniel. Cuando estamos leyendo, esta mañana estamos leyendo el libro de Daniel y estamos diciendo, esta es la palabra de Dios, es la verdad. Haga su propio estudio para conocer la palabra de Dios en verdad. Y para glorificar a Dios. Vamos a continuar. Ahora, 7 años viviendo una vida de animal. Yo sé que las mujeres nos llaman a nuestras manos. Mi mamá me dice, no seas animal. No te portes como un animal. Y porque nosotros como somos varones chiquitos, somos chicos, nos portamos como animales. Y mi madre siempre sale de ahí, límpiate. Pero en esta situación es un hombre que ya es hombre.
un hombre que está criado, un hombre que es rey, un hombre que tiene todo el poder en el mundo que Dios se lo dio. Y el Señor le dice, te tienes que arrepentir o te lo va a quitar todo. El hombre, el rey, un año después del sueño, pues puede leer el resto del capítulo. Un año después se encuentra en su palacio, en el balcón. Está dándose el crédito de mira qué palacio, qué gran reino yo he creado. Dándose crédito a él mismo. Dándose su propia gloria. Y entonces una voz bajó del cielo. Este día te voy a quitar todo. Y un año después fue que pasó la profecía que Dios le dio a Nebuchadnezzar, sueño. Y por 7 años este hombre vivió como un animal. ¿Por qué tenemos que pasar por eso? No tenemos que pasar por esas cosas así tan malas. Vamos a arrepentirnos ahora. Vamos a aceptar la voluntad de Dios. Vamos a aceptar el mensaje que el Padre nos mandó a través de su Hijo, Jesucristo. Entonces, al fin de los 7 años, Nebuchadnezzar regresó. Y él escribe esto. Este es el testimonio. Empezamos al principio, un testimonio de Nebuchadnezzar, lo que el Señor hizo, lo que el Señor le dijo, lo que el Señor le hizo, y como el Señor lo trajo a ser una persona humilde, una persona llena de Dios, una persona que pudo escribir esta carta para el mundo entero. Vamos a leer. Y él dice en versículo 34, cuando se cumplió el tiempo, 7 años, yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. 7 años, los ojos se le abren, su mente regresa. Recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo, y di honra a aquel que vive para siempre. Su dominio es perpetuo para siempre, y eterno es su reino. Este es el mensaje, este es el testimonio del rey. Él tuvo que pasar por lo que pasó para el Señor traerlo a este punto en su vida. ¿Qué es lo que el Señor está tratando de hacer contigo esta mañana? Hoy, esta hora, no espera esta mañana. Todos, versículo 35, todos los hombres de la tierra, todos, no son nada comparados con Él, con Dios. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle. Esta es la pregunta. ¿Por qué haces estas cosas? Nosotros podemos preguntar preguntas a Dios, pero tenemos que tener cuidado con cómo preguntarle a Dios. Porque el Señor es soberano. Él es ¿Qué es soberano? ¿Qué quiere decir soberano? Bueno, soberano quiere decir, el versículo 35, Él dice, Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo, entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle por qué haces esto. Eso es soberano. Ese es nuestro Dios. Ese es el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. En otras palabras, el Señor le dio todo lo que Dios le quitó. Se lo regresó a Nebuchadnezzar. 7 años después, él regresó a ser el rey. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. En otra parte, era mayor ahora. En la segunda vez era más grande. Un rey más grande porque el Señor lo bendició. ¿Qué fue lo que el Señor bendició? Su obediencia. Él se humilló delante de Dios y el Señor lo bendició. Mis asesores y nobles me buscaron y fui restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, mire la situación, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos
y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. El soberbio es una persona que es rebelde. Y este era Nebuchadnezzar. El Señor lo humilló y lo trajo a un punto en su vida que glorifica. Déjame leer esto más. Ahora yo, Nebuchadnezzar, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos, y es capaz de humillar al soberbio. Gracias a Dios por su palabra. Por favor, lea el capítulo 4, estúdialo para saber, para conocer la palabra de Dios. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad. Queremos que nos visite, estamos también en el Facebook. Queremos dar gracias de nuevamente a Stellar Radio por darnos el privilegio para estar aquí con ustedes esta mañana. Espero que este pequeñito mensaje le bendiga y glorificamos a Dios y alcance la gente de este mundo para el Señor. Que el Señor los bendiga a todos.